presidente esté tan preocupado por el software de escrutinio y por el código fuente, lo cual, claro, es importante, y no diga una sola palabra sobre la seguridad de los candidatos, sobre las prohibiciones que tienen muchos increíblemente por parte de los grupos ilegales para hacer campaña en diferentes partes del país? Con la tragedia de Miguel Uribe hubo claro un esfuerzo por parte de la policía, especialmente de la Dirección de Protección, porque la unidad de protección, la UNP, no tuvo la capacidad de respuesta que sí tuvo la policía, que trasladó hombres de distintas áreas y disciplinas de la policía a la Dirección de Protección para reforzar esquemas de seguridad. Pero claro, hoy enfrenta la policía, que es la llamada a proteger a la mayoría de los candidatos, enfrenta un reto enorme con cientos, miles de candidatos, porque es que no solo están los candidatos presidenciales, sino que hay en todos los partidos cientos de candidatos a la Cámara, al Senado. Entonces, por supuesto, la exposición es muy grande y el reto para la policía también. Pero la candidata Paloma Valencia, Ricardo, hablaba no solo de este episodio, que por supuesto es muy preocupante, con ese antecedente a Miguel Uribe Turbay, de una persona armada en un evento de esta naturaleza, sino hablaba de hostigamientos permanente, que también me parece que es algo gravísimo, no necesariamente de un arma, pero sí de que les lancen piedras cuando llegan a un evento, que los hostiguen en Duitama, que cuando estén en el Cauca. Es decir, que la política y la diferencia de ideas se convierta en una fuente de violencia, de extremismos, de radicalismos, que ya pasen de las palabras y de lo verbal, que también es ofensivo, se pase a lanzarse piedras. Pues a mí me parece también de la mayor gravedad para una democracia, donde las diferencias deberían ser zanjadas, como lo hacemos aquí en esta mesa, dialogando, tomando posiciones firmes pero respetuosas. Entonces, lamentablemente la polarización está tornándose violenta. La polarización está tornándose violenta. Lamentablemente, ese es un hecho objetivo. Violencia que comienza con discursos, violencia que comienza con palabras. Es que nosotros no hemos querido entender que si la palabra incendia, pues todo se quema. Sí. Es así de simple. Eso es así, padre. Y es de todos los bandos, y de todos los lados. Sé que las fuerzas militares, sé que la policía hacen un esfuerzo muy grande para proteger a los candidatos. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación supremamente compleja, que más allá de este episodio, que es grave, en Honda, Tolima, muy cerca de Bogotá, 4 horas de Bogotá, en el Cauca, por ejemplo, los candidatos del Centro Democrático no pueden ingresar a hacer campaña. En Arauca, Abelardo de la Espriella no puede ir a hacer campaña. Es decir, hay territorios vedados para determinados candidatos en algunas zonas del país, en varias zonas del país, Aurelio. Ricardo, pero es que realmente lo que ha venido pasando es que en la medida en que se acerca el tiempo de las elecciones, empiezan a aparecer mayor número de municipios, un mayor número de municipios empieza a aparecer, donde bien la Defensoría del Pueblo, bien la Misión de Observación Electoral, etcétera, van diciendo, ojo que aquí no hay garantías para hacer elecciones ni para hacer campaña. Y mientras tanto el presidente Petro sigue encarretado en hablar el tema del el software y el código fuente y el fraude de Thomas Gregson, mientras esto que se ha venido diciendo, que no hay garantías, que incluso hay presencia fuerte de proselitismo armado, que comandantes guerrilleros como Calarcá han dicho que van a votar por determinados candidatos, el gobierno no brinda las garantías, no brinda la seguridad. Bueno, aquí hubo un caso excepcional donde afortunadamente con cierto tiempo se pudo detectar. Creo que el gran problema hoy de las elecciones en Colombia, ante todo, sigue siendo no el que los soldados sean testigos de las mesas electorales, sino que el ejército y la fuerza pública cumpla el papel de preservar, en primer lugar, la seguridad de los candidatos y, en segundo lugar, la garantía de voto para los cerca de 40 millones de colombianos que tenemos que votar el domingo 8 de marzo. Las 7:04 en segundos viene el Padre Linero y en segundo los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Este 8 de marzo, usted y su voto son protagonistas porque vamos a decidir juntos el futuro de Colombia. Elegiremos representantes a la Cámara y senadores claves para el futuro del próximo gobierno y también tendrán forma nuevas candidaturas a la presidencia.
Nosotros en Blue Radio estaremos acompañándolos en cada paso del proceso, ahí con ustedes en el puesto de votación, ahí con ustedes en sus casas, en el minuto a minuto de los resultados, ahí con ustedes en el análisis de las implicaciones, de los ganadores, de los perdedores, de lo que viene para nuestro país en los próximos 4 años. Este domingo 8 de marzo, ustedes eligen, la elección es Colombia, la elección es Blue. Estamos a 9 días de las elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo el próximo domingo 8 de marzo, mismo día en el que habrá 3 consultas interpartidistas, y la seguridad de los candidatos es la principal alerta. El Centro Democrático exige investigar a una mujer detenida en las últimas horas en una reunión política en un parque en Honda, Tolima. Un encuentro en el que estaba la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe. Estaban en pleno discurso cuando los escoltas vieron movimientos extraños de una mujer funcionaria del IMPEC, dragoneante del IMPEC, que intentaba acercarse a la tarima y estaba simulando la grabación del discurso con su teléfono celular. La requisaron, le encontraron un arma de fuego, 5 cartuchos y una cantidad importante de cocaína rosada, de tusi, en su maleta. Lo más grave es que esta mujer, que no tenía documentos del arma de fuego que estaba portando, como les decía, es funcionaria del IMPEC, estaba en vacaciones, a esta hora permanece detenida por porte ilegal de armas y por tráfico de estupefacientes, mientras se investiga si su intención era cometer algún tipo de atentado en contra de Paloma Valencia o del expresidente Álvaro Uribe. No siempre tenemos que hablar. Hay momentos en los cuales hay que guardar silencio. El silencio también es una respuesta. Te doy 3 momentos, entre muchos. Cuando no tienes nada que decir porque no sabes. ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a inventar? Simplemente dices, no sé, y guardas silencio. Cuando tu palabra va a estar llena de odio, de rabia y va a herir a la otra persona, es mejor guardar silencio. Cuando tú sabes que lo que dices o lo que vas a compartir no es del todo cierto, o no estás seguro, o no estás segura, entonces allí, con inteligencia emocional, guardas silencio. No siempre tienes que hablar. Por favor, revísalo, porque eso ayuda a que nuestras relaciones fluyan. Tú sabes. Este 8 de marzo la elección es Blue, por eso los queremos invitar a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto y también para que sigan al canal de YouTube que estaremos transmitiendo desde las 6 de la mañana. ¡Hey! Un saludo especial. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes y siempre les deseo lo mejor. Sí, a cada uno de ustedes les deseo lo mejor, que les vaya bien, que haya salud, que haya fuerza, que haya ánimo y que puedan compartir con nosotros con la mejor vibra. Oye, gracias por estar aquí en Blue Radio. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despiertan. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. La persona que va al lado de mi avión me pregunta si me puede hacer una inquietud. Yo la miro, le digo que sí, y la verdad no me hizo una pregunta. Me hizo 3, las disparó unas y tras de otras, tac, tac. Me preguntó, ¿por qué tenemos esta crisis de valores? La gente a lo malo le está diciendo bueno. La corrupción se apoderó de la humanidad. Yo sonrío y con serenidad trato de responder desde mi punto de vista a sus inquietudes. Así se fue la hora del viaje, conversando sobre ética, cultura y responsabilidad personal. Al bajarme y ponerme en sintonía de Blue Radio, escucho la declaración del jugador de Nacional, César Haider, donde él dice, fui más vivo, refiriéndose a la jugada con Rodallega que derivó en que se anulara el gol del equipo capitalino. Conecté inmediatamente las dos situaciones, el diálogo con la señora en el avión y la declaración del jugador del fútbol. Y ahora quiero compartir con ustedes mi posición.
Ojo, no quiero hacer un análisis individual, ni quiero enjuiciar a nadie. Yo no creo que eso ayude, yo no creo que eso sea correcto. Pero sí quiero que nos preguntemos por qué hemos normalizado la ley del más vivo. ¿Por qué creemos que hacernos los vivos, que no es otra cosa que aprovecharse de las circunstancias y sacar ventaja personal a costa de otros, es motivo de orgullo? Sin duda esto ocurre porque privilegiamos los resultados por encima de los valores. Hemos caído en la trampa ética de pensar que lo importante es lograr nuestro propósito por la vía que sea, incluso aunque sea inmoral, antiética o ilegal. Nos tranquilizamos diciendo, es que así es el juego de la vida, todos lo hacen. El que no avanza es porque es bobo. Pero cuando la viveza se convierte en virtud, el tejido social se rompe y pierde su sentido. Dejamos de admirar la rectitud y comenzamos a celebrar esa astucia deshonesta e ilegal. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuáles? Erosiona la confianza, debilita la convivencia y alimenta la sospecha permanente. Tal vez la verdadera crisis no es de valores en abstracto, sino de esa incoherencia cotidiana. La crisis es que falta coherencia en los detalles más pequeños de la vida, porque los valores hoy en día se pierden en discursos, en palabras lindas y hermosas, pero la gente, tú y yo, en lo pequeño nos olvidamos de aplicarlos. Estás escuchando Blue Radio. Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada trascendental. Vamos a elegir quiénes van a ser los senadores y los representantes a la Cámara durante los próximos 4 años, que van a decidir cuáles son las leyes que nos van a regir a todos, que van a ejercer la posibilidad de la independencia de poderes, de permitirnos vivir en democracia, además de las consultas presidenciales, que también son importantes. La invitación es a que todos salgamos a votar aquí en Blue desde las 6 de la mañana y hasta el final de ese domingo, cuando sepamos la conformación plena de Senado y Cámara, estaremos acompañándolos en Ditu, estaremos acompañándolos en nuestras redes sociales. 7 de la mañana, 12 minutos, momento para hablar de deportes. Hablemos de la Champions League. Ya están armados los duelos en los octavos de final, camino a la finalísima, que este año será en territorio húngaro. El 30 de mayo en el Arena Puskás, en Budapest, dos equipos se enfrentarán por el título de la llamada Orejona. Pero antes, octavos de final. Los duelos definidos, Paris Saint-Germain frente al Chelsea. Los franceses se verán las caras, actuales campeones, frente a uno de los poderosos de Inglaterra. El Galatasaray turco, que cuenta con 2 colombianos, Davinson Sánchez y Yasser Asprilla, enfrentará al Liverpool de Inglaterra. Ojo a este duelo, Real Madrid-Manchester City, el de más morbo, la presencia otra vez de Guardiola en el Bernabéu y por supuesto de Haaland en el cara a cara con Mbappé, el goleador francés. Y el Atalanta de Italia se medirá al Bayern Múnich de Lucho Díaz. Ese es uno de los caminos hacia la fase final. La otra parte del cuadro entrega los duelos entre el Newcastle de Inglaterra frente al Barcelona de España. El Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham de Inglaterra. El Bodo Glimt, el equipo sensación de Noruega, que recién eliminó al Inter de Milán, se medirá al Sporting Club de Portugal, el equipo de Lisboa, donde está el colombiano Luis Javier Suárez. Y el Bayer Leverkusen alemán se enfrentará al Arsenal de Inglaterra. Esos son los emparejamientos en octavos de final que se jugarán entre el 10 y el 11 de marzo y los partidos de vuelta que serán entre el 17 y el 18. De esas llaves saldrán los equipos que irán a los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Hablamos de otra liga, la Betplay Dimayor, la nuestra. La fecha 9 comenzó con una contundente victoria, y eso que fue corta, Millonarios pudo ganar por mucho más, 5-1 frente al Deportivo Pereira. Eso sí, lo que más impactó en el arranque fue la camiseta aguamarina y lila que estrenó el conjunto azul. Pasó a un segundo plano ese tema porque los goles lo hicieron todo. Sebastián Valencia se marcó un golazo de tiro libre para abrir la cuenta de Millonarios. Le siguió Mateo García, Leo Castro el goleador,
Carlos Arabia y Beckham Castro sería el encargado de marcar la manita, el quinto para los embajadores. Ya el partido resuelto, una mano de Sergio Mosquera que pilló el VAR, el señor Nicolás Gallo, y el cobro de Marco Pérez para el 5-1 definitivo. Para Millonarios, un gran resultado, pensando sobre todo en lo que viene. El partido de Copa Sudamericana la próxima semana, el 4 de marzo, frente al Atlético Nacional. Recordemos que será a juego único para mantenerse en zona de grupos. Y para el Pereira, crisis honda. Ya son 12 partidos sin ganar por liga. Eso significa que Millos ha quedado en línea cercana a la clasificación. El octavo es Bucaramanga con 11 puntos. Millonarios llegó a la línea de los 11 puntos, es décimo, solo superado por el Cali, que es noveno, también con 11 unidades. Hoy continuará la jornada con el duelo en Manizales entre Once Caldas y el Boyacá Chico. Hablamos de Libertadores, la Conmebol Libertadores. Parecía que el Tolima llegaba a casa con la comodidad de un resultado en positivo en Venezuela. Pues no, prácticamente sobre el tiempo cumplido, al 90+4, una pena máxima le permitió al Deportivo Táchira igualar la serie. Ganó el conjunto venezolano 1-0 en el Manuel Murillo Toro con gol de Cariaco González, el ex Junior de Barranquilla, ¿lo recuerdan? Bueno, todo se fue a la serie de cobros desde el punto penal y allí con un 3-0 acertaron Eduard López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán para la clasificación del Tolima. Hubo bloopers, resbalones, cobros que se fueron afuera. Bueno, pasó de todo. Así que el Tolima, con drama, avanza a la fase 3. Será rival de los O'Higgins de Chile. La ida será en Rancagua, la vuelta en Ibagué. Y también en esa instancia de fase 3, el Independiente Medellín ya conoce a su rival. Se llama Juventud de Uruguay. El partido de ida en esta llave será en Montevideo y también tendrá la fortuna el Rojo de Antioquia de cerrar como local, ya buscando el tiquete directo a la fase de grupos de la Libertadores. En la Sudamericana, en la Recopa Sudamericana, malas noticias para el colombiano Jorge Carrascal, que fue titular. Perdió Flamengo 3-2 como local. En el global 4-2. La Recopa fue para Lanús, así que las dificultades para el Flamengo continúan. Son 3 títulos perdidos en esta temporada. La Recopa recientemente con Lanús, la Supercopa de Brasil y la Copa Intercontinental. Y atentos, porque en el Cognizant Classic de golf está haciendo una gran campaña, una gran actuación el colombiano Nico Echavarría. El paisa es segundo, firmó una tarjeta con -8 golpes y solo es superado por el estadounidense Austin Smotherman, que con -9 está al tope de la tabla. Camilo Villegas también cerró la jornada con -1. Hoy será la ronda 2 en el Beach Gardens en Florida, en los Estados Unidos, donde esperamos que Nico Echavarría siga manteniendo esta posición de privilegio, peleando por título en el certamen internacional. 7:17 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana. La experiencia espiritual, es decir, ese momento de meditación, de oración, de contemplación, nos ayuda a tomar conciencia que más allá de la producción, que más allá del trabajo, también hay vida. La espiritualidad nos hace ser productivos, porque nos conecta con el presente y nos hace dar lo mejor de nosotros. Pero también nos ayuda a entender que la vida tiene una dimensión que no se agota en eso de trabajar, trabajar y trabajar. Tienes que saber trabajar duro, pero también saber descansar y tener momentos espirituales. Más allá del trabajo, es el tema en el oracional El Man está vivo.
Apareció con vida, por fortuna, en Pelaya. César, el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez, había desaparecido saliendo de su casa hace más de 24 horas. Apareció a las 11:10 de la noche en la carrera 9ª con calle 10ª allí en Pelaya. César Andrés Fernando Vázquez Vargas, candidato al Senado por el Partido Conservador. Según información que aportó él mismo a las autoridades, dice él que fue retenido por un sujeto a bordo de una motocicleta y llevado al parecer a una residencia desconocida en el área urbana, pues justamente de ese municipio. Indicó también que la retención obedecía a temas jurídicos que adelantaba contra la organización Saico y a Simpro, y es importante indicar que los captores, dice él, no se identificaron como miembros de alguna organización criminal con incidencia en la zona. Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio. Estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dando los resultados que el público necesita y que la opinión tiene que conocer, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Si usted viene a Bogotá desde La Calera o desde esa zona, o si sus hijos van hacia los colegios que quedan hacia el sector de La Calera después del peaje, tengan en cuenta esta noticia. Hay un accidente en el kilómetro 3.5, choque entre dos vehículos que está causando un inmenso trancón, que además es habitual en una vía que es muy angosta, solamente un carril de ida y uno de regreso. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenos días. Un accidente que se presentó sobre las 4 de la mañana. Al parecer uno de los conductores de estos vehículos involucrados, al parecer uno de una camioneta que transportaba algo de alimentos, estaba en estado de embriaguez, según las primeras hipótesis de la policía de tránsito que está atendiendo el sitio. Como usted bien lo mencionaba, en este lugar la carretera es muy angosta, ya que solo hay un sentido para subir y para bajar, pero el accidente en este momento está retrasando más bien la subida y la bajada de varios vehículos, ya que el choque fue sobre el carril que iba subiendo hacia La Calera y uno de los vehículos quedó literalmente sobre la calzada donde está el CAI en el kilómetro 3.5 sobre esta vía. Lo que están haciendo para desviar es literalmente pasando los vehículos por la berma, están dando paso intermitente alrededor de unos 5 o 10 minutos para así mejorar la movilidad en el paso. El accidente, Ricardo, como se lo decía, desde las 4 de la mañana continúa en atención y se espera que sobre las 8 de la mañana se levante completamente el siniestro. Por ahora no se reportan personas heridas. Muy bien, Nicolás, gracias. Esto es antes del peaje, si usted va de Bogotá hacia La Calera, al frente del CAI. 7:22, Estados Unidos confirma que había ciudadanos estadounidenses en la lancha atacada por autoridades cubanas. Dice Cuba, dice el régimen, que intentaban una conspiración, un complot en su contra. Hay investigación que avanza muy rápidamente. Juan Camilo Merlano. Ricardo, eso lo han confirmado oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Al menos 2 personas eran ciudadanos estadounidenses y al menos uno de esos ciudadanos era, o más bien resultó fallecido. Está en el grupo de los 4 que murieron en este tiroteo por parte de las autoridades guardacostas de Cuba. No han dado su identidad, no han dicho el nombre. Recordemos que fueron 4 personas asesinadas, 6 resultaron heridas. El incidente se presentó el día miércoles cuando una lancha matriculada en Florida ingresó a aguas cubanas, fue requerida por tropas de fronteras de Cuba, guardacostas. Al parecer hubo disparos por parte primero de la lancha, y lo que reclaman las autoridades en Cuba es que respondieron al fuego e inmediatamente asesinaron a esas 4 personas y dejaron a las 6 heridas. Cabe destacar que, según lo que han dicho preliminarmente las autoridades estadounidenses, al parecer algunos de los individuos que estaban en la lancha sí tenían prontuario criminal, por lo menos uno de los que fue asesinado es ciudadano estadounidense. Hay algunos miembros de la comunidad cubana en Miami que están describiendo a los tripulantes de esta lancha, algunos de ellos como héroes por la patria o defensores de la patria cubana y de la libertad de Cuba. Otra de las personas que estaba a bordo tenía una visa K1, que es un tipo de visa de no inmigrante que le permite a extranjeros entrar a Estados Unidos y casarse con ciudadanos estadounidenses. Y los otros, según lo que han dicho las autoridades, creen que por lo menos más de uno tenía un estatus de residencia permanente en los Estados Unidos. Las autoridades de Miami fueron al puerto, a un puerto en
en uno de los cayos donde trataron de adelantar la investigación sobre exactamente de dónde provenía la lancha. Y lo que ha dicho el dueño de la embarcación es que al parecer uno de sus empleados se habría robado la lancha y habría salido con estas otras 9 personas, en total 10 personas hacia Cuba. Que recordemos, la versión del régimen de Miguel Díaz-Canel es que iban a ingresar a la isla para incitar actos terroristas, para incitar también protestas y movilizaciones, y que no van a permitir que mercenarios traten de tomarse la isla y que van a defenderse del terrorismo. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hay un nuevo decreto que obliga al traslado de más de 6,5 millones de pacientes a los que se les acaba el derecho a elegir a qué EPS quieren estar afiliados y los va a meter a 726. Lo que estamos viendo desde diciembre del año pasado es una estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro de querer gobernar vía decreto. Y ya vamos a hablar de lo que significa esto, de los riesgos para la democracia y para la separación de poderes, porque ya hay un paquete muy consolidado de iniciativas que deberían haber pasado por el Congreso y que el gobierno ha eludido, ha evitado y simplemente lo hace desde el escritorio presidencial. Uno de esos decretos que causa mucha controversia, pero más que la polémica política y la mecánica de lo que significa, causa mucha preocupación porque está jugando con la salud de los colombianos, es el decreto expedido en las últimas horas, Camila, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de colombianos. Claro. Hacia otras EPS. Va a reformular, reorganizar el sistema de salud, algo que tendría que ser por ley y lo está haciendo por decreto, pero con unos riesgos muy grandes para los colombianos. Otro decreto de implementación de la reforma que no ha aprobado el Congreso de la República. Hablamos hoy del 182, que es un decreto del Ministerio de Salud que redistribuye, cambia las reglas del juego que tienen las EPS hoy en Colombia. Lo más importante es que este decreto va a acabar con la libertad que tienen hoy los pacientes de escoger a qué EPS van a estar afiliados. Ahora será el gobierno el que asigne a esos 6,5 millones de colombianos en qué EPS van a estar afiliados, con el argumento de que dependiendo del territorio, la capacidad de la población y la capacidad de la EPS, el gobierno dirá qué EPS tiene afiliados en un territorio. Le pongo un ejemplo. Sura es una EPS en Medellín, sí, que tiene afiliados en otros departamentos. Pues con este decreto, quienes son de Sura en un departamento distinto tendrían que pasar a una EPS. ¿Y sabe a cuáles EPS van a llevar a la gente? A las intervenidas, o sea, en su mayoría a nueva EPS, que pasaría de 11 millones a casi 15 millones de afiliados, la misma EPS de Kevin, el niño de 7 años, o la señora Quintero en Cúcuta, que murieron esperando medicamentos. La nueva EPS que desde hace 2 años está intervenida por el gobierno nacional. Desde abril de 2024. Y que está en una situación prácticamente de colapso. Ante ese colapso, increíblemente el gobierno del presidente Petro, en lugar de buscar cómo solucionarle los líos, le agrega 2,5 millones más de pacientes. Imagínese usted, si no puede con los actuales, ¿cómo hará con 2,5 millones más? Doctora Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, la agremiación de la CPS del régimen contributivo. Buenos días. Buenos días para ustedes y para todos los oyentes, Ricardo. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes le ven a este decreto expedido en las últimas horas por el gobierno nacional?
Bueno, bien lo explicó. De cerca de 6 millones de personas por razones del territorio va a generar pues un movimiento de afiliados entre EPS que no tienen hoy balance operativo. ¿Qué decimos con eso? Personas que hoy están siendo atendidas en EPS de manera continua, de buena forma, pues van a pasar básicamente a EPS intervenidas. Tenemos un movimiento de 4 millones de usuarios a las 8 EPS intervenidas y recordemos que esas son EPS que tienen una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa que nos muestra además un incremento de quejas, de reclamos, de tutelas y de enorme insatisfacción de los usuarios. Así que, pues, es crítico porque si hoy tenemos un sistema frágil, un sistema fragmentado y con muchas dificultades, pues lo que vamos a ver es una crisis mayor. Sí, en este caso, ¿cuál es la argumentación del gobierno para hacer este revolcón en la distribución de los pacientes? Más de 6 millones y medio que cambiarían de EPS, doctora Ana María. Mire, Ricardo, la lógica en la teoría tiene sentido. Las EPS históricamente, producto de las intervenciones, han recibido población por fuera de municipios en donde tienen red de operación. ¿Qué significa eso? Hay EPS que tienen presencia en muchos municipios, 500, 700 municipios del país, en donde tienen muy pocos usuarios. La lógica eficiente de un sistema es que usted se concentre territorialmente y que en ese territorio pueda desarrollar una red que atienda a una población significativa. Ese es el producto esencialmente de lo que ha pasado por los movimientos históricos de población entre EPS. Y repito, en la lógica está bien. Lo que pasa es que tienen que darse dos condiciones que el gobierno no está cumpliendo. La primera es que tiene que hacerlo por ley. Y eso ya se lo dijo el Consejo de Estado el año anterior y por eso le suspendió el decreto 858. Hoy el gobierno lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido. Y la segunda consideración que no está teniendo en cuenta el gobierno es que para que eso se dé, usted tiene que garantizar que a la gente se le va a pasar de una EPS buena a otra EPS buena, pero usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir. Entonces, la falta de balance estructural entre los agentes hace que ese movimiento, que repito, en la teoría se podría hacer de manera ordenada, de manera técnica, con una razonabilidad de las capacidades de los agentes, pues se está haciendo con una enorme improvisación y riesgo para la población. Doctora Ana María, entonces en esta historia, ¿dónde queda el derecho del paciente de elegir a qué EPS va a estar afiliada? Bueno, lo que establece el decreto es que evidentemente si usted está en un municipio en donde su EPS actual ya no va a operar, entonces lo asignan a una nueva EPS, no hablemos de la nueva EPS, sino a otra EPS más bien. Las que queden en el territorio, habrá lugares, más de 700 municipios en donde solo estará la nueva EPS, entonces pues libertad de elección allí no hay, porque solamente tendrá una opción. Si hubiera otra EPS o otras EPS, la persona tiene 60 días para solicitar su movilidad. Pero doctora Ana María, ¿ese no es un incumplimiento de un principio básico legal en Colombia que dice que usted tiene libertad para escoger la EPS a la que se afilie? Sí, así es. Evidentemente. De frente, absoluta y claramente, doctora Ana María, en contra de lo que dice la ley. Doctora Ana María, ¿usted tiene la lista de las EPS de donde saldrían esos 6.5 millones de pacientes que el gobierno traslada? ¿Son cuáles las EPS a las que les quitan un pedacito de sus pacientes? No, a todas. Digamos, el movimiento se da entre todas las EPS. No hay EPS que no esté perdiendo población y hay unas que están recibiendo. Se da entre Doctora las Vesga, EPS intervenidas y las no intervenidas. ¿Sí? Claro, me voy a poner como ejemplo para entenderlo un poco mejor. Yo soy Sura, siempre he sido Sura desde que tengo vida laboral. ¿Y dónde vive? Me atienden aquí en Bogotá. Listo. A mí en Bogotá, ¿me trasladan o cuál es la situación particular para una persona como yo?
No, la población específicamente, pues Sura tiene una población en Bogotá que supera el umbral requerido, entonces pues los pacientes de Sura seguirán siendo atendidos en Bogotá, pero muy probablemente hay municipios pequeños en Cundinamarca donde Sura no cumple ese umbral, entonces esa población se va a asignar a EPS que tengan más población en ese municipio. Y así con todos, digamos que estamos hablando de umbrales mínimos. Pero no termina siendo, perdóneme María Camila, un círculo vicioso el que alimenta al gobierno. Es decir, una EPS que no tiene suficientes afiliados en un municipio, eventualmente porque no alcanza todavía el músculo financiero, no tiene la red suficiente, no termina siendo castigada. Al final, ¿esto no termina por forzar a la desaparición a EPS pequeñas? Claro, parte de lo que estamos viendo es que ese incremento, que son grandes incrementos los que se dan en algunas EPS, pues forzan el modelo operativo, lo estresan de tal forma que terminan afectando a toda la población, porque entendamos que lo que hace una EPS con su población es consolidar una red, celebrar unos contratos, mirar, bueno, listo, yo tengo 1.000 usuarios en este territorio, o 5.000, los que sean, yo tengo que buscar que haya en todos los niveles de atención una red que le pueda atender a mi población, incluidos la entrega de medicamentos. Entonces, ese crecimiento que se va a dar de forma tan abrupta, y con las dificultades financieras que tienen hoy las EPS intervenidas, pues van a ser muy difícil que puedan salir a buscar redes de clínicas, de hospitales, de dispensadores de medicamentos que les quieran atender. Ese es el riesgo de atención sobre la población. Esto no es un tema solamente de carácter legal, que se incumplió un decreto. No, estamos hablando de que lo que se están moviendo son vidas. Claro, y por eso quisiera preguntarle a propósito de eso último que usted dice, aquí estamos hablando es de la vida, y quiero ponerme en el lugar, doctora Vesga, de los pacientes que hoy tienen un tratamiento porque sufren, porque padecen una enfermedad grave, para preguntarle si esto se parece, si a usted le parece que esto tiene similitud con lo que pasó en su momento con el traslado de Café Salud a Medimás, donde vimos la crisis, donde vimos gente sufriendo porque no había una red de atención eficiente para darle continuidad a esos tratamientos. Sí, las EPS receptoras, o sea, una vez la Superintendencia Nacional de Salud haga las asignaciones y se le envíe la población a las EPS, y las EPS que reciben no son capaces de acompasar ese modelo operativo de forma rápida para contratar la red, buscar los dispensadores de medicamentos, buscar los profesionales de la salud que van a atender a su población, pues lo que vamos a ver evidentemente es una interrupción en la continuidad de tratamientos, en la atención en general. Pero entonces, si le entiendo bien, digamos, doctora Vesga, se mueven vidas, pero no se mueven los médicos para atender esas vidas. Obvio que no. Se mueve el afiliado con su unidad de pago por capitación, la EPS lo recibe y la EPS tiene que salir muy rápidamente a buscar en ese territorio las capacidades de atención para ese incremento de población. Y eso sonaría fácil donde hay equilibrio financiero y donde las EPS tienen hoy capacidad de salir a contratar con holgura y a pagar. Pero recordemos que las EPS intervenidas tienen 15 billones de pesos negativos de patrimonio, dificultades enormes de caja, le deben a la red en todo el país. Entonces, pues salir a contratar les va a ser muy difícil. Doctora Vesga, ¿el usuario que va a ser trasladado es notificado? Pues porque está recibiendo los servicios con una EPS y de un momento a otro va. ¿Y cómo es esa notificación? Claro. No, digamos la EPS que lo habrá seguramente un tránsito entre la EPS que lo cede y la que lo recibe de notificación personal al usuario para informar que a partir del día tal su nueva operador, su nuevo asegurador es el X. Claro, mire, y si hay un paciente, un afiliado que está en medio de un tratamiento contra una enfermedad catastrófica, ¿la EPS que lo reciba está en la obligación de continuar ese tratamiento sin ningún tipo de dilación? Sí, eso es expreso en el decreto, digamos, la garantía de continuidad y particularmente en pacientes de alto costo, maternas, sobre la obligación de continuidad en esos. Se nos atraviesa un pequeño gran lío con la nueva EPS y sobre eso quiero preguntarle, doctora Ana María Vesga, porque a pesar de la orden, el lío es que no se cumple en muchos casos. Tenemos el caso de Kevin, el niño, tenemos el caso de doña Cecilia.
en los que lamentablemente por negligencia o por falta de oportunidad en los pagos, porque no tienen muy estructurada la forma en la que hacen la irrigación de los recursos, pues terminan pasando situaciones como estas. Con 2,5 millones más de pacientes, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para los afiliados a la nueva EPS, por ejemplo? Mire, en la nueva EPS, de forma particular, recordemos, es una entidad de la que no conocemos estados financieros desde el 2023, que ha tenido 4 interventores, que tiene, es la que donde pues lo estamos viendo todos los días en los medios, dramas de familias como estos que usted menciona, y mucha dificultad en concretar las redes de atención. Los hospitales dicen no le seguimos prestando servicios a la nueva EPS, los dispensarios de medicamentos tampoco. Entonces, pues esto es, en matemática simple, agrandar el problema en el 30%, porque la solución no va a llegar con la movilidad de los pacientes. La solución no está desde el punto de vista estructural, precisamente por la fragilidad financiera y administrativa de la nueva EPS. Las 7 de la mañana, 40 minutos. Hablamos con Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, la agremiación de las EPS del régimen contributivo, hablando de este nuevo decreto, para algunos decretazo, con el que se reorganizan las EPS, la distribución de más de 6,5 millones de colombianos en las EPS existentes. Doctora Vesga, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, 7:41 minutos. Ricardo. Señor. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que el tema son vidas. O sea, todo esto que decreto, que no decreto, que para aquí, que para allá. El problema es la gente. Mire, usted citó ahorita unos casos mediáticos, dolorosos, tristes, el de la señora de Cúcuta, el del niño, ¿verdad? Pero usted sabe ¿cuántas personas están pasando por esa situación? Entonces yo lo que veo es que no hay resultados para la gente como tal. Se comienzan a hacer todas unas situaciones que suenan burocráticas, pero que terminan siendo ineficientes para la gente. Y eso es lo que más me preocupa. Pues es que termina siendo peor para muchos. Sobre este decretazo, para muchos, el representante Andrés Forero acaba de radicar ante el Consejo de Estado un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo porque está reproduciendo un acto que está suspendido, porque esta es la segunda andanada del gobierno intentando hacer algo que ya está suspendido. Y dos, Ricardo, está pidiendo que se suspenda provisionalmente este decreto, el decreto 182, que es uno más, Ricardo, de la estrategia del gobierno que desde hace varios meses decidió dejar de lado la búsqueda de consensos en el Congreso y simplemente está gobernando con el bolígrafo del presidente en su escritorio en la Casa de Nariño. Luis Ernesto. Claro, pero y eso es cierto, y lo hemos visto con las emergencias económicas recientemente, lo hemos visto con estas medidas de la salud, pero hay una realidad que los colombianos tenemos que tener muy presente, y es que aquí funciona la democracia, aquí funcionan los pesos y contrapesos. Y por supuesto, cuando salen estas medidas, muchos se preocupan, dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Y al final hemos visto cómo el Consejo de Estado le pone ataja cuando hay algún tema que trasciende lo legal, o la Corte Constitucional usa e invoca incluso mecanismos extraordinarios como casi que suspender temporalmente la emergencia económica, algo que no hacía nunca, para evitar justamente que se generen daños irreparables. Entonces, aquí hemos tenido, tanto en las Cortes, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, como en el Congreso, pesos y contrapesos, es decir, si el gobernante ejerce sus capacidades, pero también las Cortes le frenan cuando hay abusos de su autoridad. Pero hay algo que hay que decir sobre esta medida, que por supuesto cualquier cosa que haga el gobierno Petro con el tema de la salud genera mucho nerviosismo y preocupación y desconfianza ante todo. Se perdió la confianza en que lo que haga el gobierno lo hace para mejorar el sistema y no para empeorarlo. Y la realidad es que para poder enfrentar la crisis tan enorme que tenemos hoy, con el suministro de medicamentos, con el proceso de tratamientos, con los temas financieros, vamos a tener que ver medidas extraordinarias. Imagínense que el gobernante no es Gustavo Petro, sino cualquier próximo presidente, póngale el nombre que quiera. Lo primero que va a tener que hacer es intervenir el sistema de manera dramática, emitiendo decretos, resoluciones y trámites en el Congreso para atender la crisis tan gigantesca que tenemos. Entonces, que el gobierno tiene que tomar medidas ahorita ante la crisis de las EPS, ante el drama de la nueva EPS, que tiene que reubicar a las personas, pues eso tiene sentido. La misma directora de ASEMI nos decía, esto tiene sentido, pero pues
no lo vemos, no confiamos en el gobierno, no confiamos en que lo vayan a hacer de buena manera, lo están haciendo Pero las trancas. explíqueme, Luis Ernesto, ¿van a meterle 2,5 millones más de pacientes a una EPS que está a punto de colapsar, que es la nueva EPS? ¿Eso qué sentido tiene? Explíqueme. No, lo que tiene sentido es reubicar pacientes dependiendo de dónde hay prestación de servicios. Entonces, por ejemplo, si usted es la nueva EPS y usted tiene contratos con las IPS del Cauca, por ejemplo, tiene hospitales, los dispensarios de medicamentos y demás, lo que tendría sentido es que pacientes que están allá en ese territorio se trasladen a la nueva EPS para poderle atender mejor con los servicios que tiene hoy allí. Eso tiene sentido si fuera concertado, pero como el gobierno, insisto, ha hecho esto todo de espaldas a las EPS, en contra del sistema y no de la mano con el sistema y no de manera concertada, pues nadie confía que vaya a salir bien. El escenario natural de la concertación, Luis Ernesto, es el Congreso de Colombia. Y entonces... No, pero es que esto no es de concertación en el Congreso, Ricardo. Claro que sí. Esto es de concertación con el sistema, esto es de hablar con las EPS. Esto no es vía decreto, es que esto es lo que tendría que sacar si tuviera cintura política el gobierno. No, pero trasladarlos es que eso es parte de la reforma a la salud. De una EPS a otra no es la ley. No, pero es una parte importante de la reforma a la salud. Eso es la territorialización, que es el espíritu de esto, es parte de la reforma a la salud que no ha salido adelante porque el gobierno no ha logrado consensos en el Congreso. Sí, pero Ricardo, yo creo que en este caso el gobierno tiene una competencia legal entregada por la Ley 100 que le permite tomar este tipo de decisiones. No es la primera vez que se toma en Colombia una decisión como la que toma el gobierno en este caso, que es la de trasladar usuarios de una EPS a otra porque la EPS a la cual está afiliada no tiene capacidad operativa o financiera para garantizar la prestación del servicio al usuario, porque la verdad es que no es que estén trasladando usuarios que están recibiendo un óptimo servicio y que lo estén pasando a una EPS donde seguramente va a tener un mal servicio. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están trasladando usuarios que están en unos lugares donde la EPS no tiene una presencia suficientemente fuerte para garantizarle la prestación del servicio de buena calidad. Esa es la verdad. El alivio es que los pasan a la nueva EPS que está colapsando. Eso es lo que está. ¿No? La tranquilidad es esa. Que están en Guatemala y lo están mandando a Guatepeor. Porque es que la nueva EPS está al borde del colapso, pero están en Guatemala. Están en Guatemala, aceptemos que están en Guatemala. No, pero es que nadie está diciendo que el sistema sea perfecto y nadie lo ha dicho. Pero no es que el sistema sea perfecto, Ricardo. La nueva EPS está al borde del colapso y el gobierno le va a meter la presión de 2.600.000 de acuerdo, pacientes. Pero entonces esa es la segunda parte de la discusión. Es que la discusión tiene dos partes. Una parte de si se pueden trasladar, de si los usuarios trasladados están o no recibiendo un buen servicio, y ahí ya nos pusimos de acuerdo. Esos están en Guatemala y debería buscárseles un remedio. Ahora, puede ser que el remedio sea Guatepeor. En eso puedo estar totalmente de acuerdo. Lo están pasando a una EPS que tampoco tiene la capacidad operativa de prestarle un servicio. Pero mire, Ricardo, a mí me parece que en el fondo aquí lo que hay es una cosa que además es interesante desde el punto de vista de la discusión política e incluso jurídica. Y es que pues el resumen de la intención del gobierno colombiano con la salud es que sea un servicio prestado por el Estado. De acuerdo. Y el gobierno cree haber encontrado finalmente la fórmula para lograrlo, que es la estatización de la nueva EPS. La nueva EPS era una EPS cuyo capital era mayoritariamente privado, conformado por las cajas de compensación familiar, por algunas cajas de compensación familiar, no recuerdo bien cuáles son, pero son las cajas de compensación grandes, digamos, que tienen presencia en Bogotá, no sé si Compensar, Colsubsidio, Famisanar, no sé cuál de esas, pero eran las cajas de compensación familiar. Y el Estado tenía un porcentaje minoritario. Resulta que aparentemente porque no ha sido tan público el asunto, las cajas de compensación permitieron se dieron, un proceso de capitalización la cesión de una capitalización la tenga hoy el gobierno. Y el gobierno encontró que si ya tiene una EPS, que es la más grande de Colombia, que es de mayoría pública, pues esa es a la que va a usar, porque mire usted, Ricardo, que la expedición del decreto coincide con otros anuncios del gobierno, especialmente con uno, que es
que le va a meter plata a la EPS y que la EPS va a pagar las deudas que tiene con el sistema. Comenzando, dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por la red pública. Ahora, ahí sí yo tengo unos peros, Ricardo, desde el punto de vista legal, y ahí sí empiezo a estar de acuerdo con usted. Convertir la nueva EPS en una entidad mayoritaria o totalmente pública, sí es una decisión que corresponde al legislador y que no se puede hacer por la puerta de atrás como lo están haciendo hoy. Cuando crear un establecimiento público o una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad de economía mixta de mayoría estatal o digamos la naturaleza jurídica que tenga, pero una entidad de carácter público le corresponde al Congreso de la República. Esa nueva EPS no puede convertirse en lo que el gobierno Petro cree que se puede convertir sin pasar por el Congreso. 7:49 minutos. Ricardo, pero sobre esto que nos decía usted inicialmente, hay algo que claramente señalan los expertos, es un tema muy técnico, Álvaro, ya lo escucho, pero es que fíjese que el Consejo de Estado ya había suspendido un decreto del gobierno en el mismo sentido en el que ahora insiste con la reorganización territorial de los usuarios de los pacientes de la nueva EPS. Y más allá de eso, por ejemplo, el gobierno no tiene competencia legal para hacer esos traslados. Una cosa es trasladarlos cuando está liquidada la EPS, pero reorganizar de esta manera vía decreto no es posible. Además que está vulnerando el derecho a la libre elección de la EPS que lo atiende. Álvaro, 7:50 minutos. Claro que el gobierno está gobernando la salud por decreto, pero así se han manejado las crisis de las EPS siempre, por decreto. Los traslados de pacientes es lo que han hecho todos los gobiernos. La diferencia es que ahora no liquidan las EPS porque si se liquidan no hay donde pasarlas sanas porque casi todas están en mal estado. Y cuando los gobiernos no encuentran acuerdos, pues gobiernan por decretos. Mire, hace 2 años, días antes de que hundieran la reforma a la salud en el Senado, escribí un tuit que decía: por favor no hundan la reforma, cámbienla, pero si la hunden le entrega la salud a Petro y va a manejar la salud por decreto. ¿Sabe qué pasó? Petro retuiteó ese tuit, es decir, avisó que sí, que iba a manejar la salud por decreto. Y como dice Héctor, encontró la fórmula de tratar de hacer algo de su reforma a través de la nueva EPS, que con las reglas actuales y los problemas financieros actuales, pues genera lo que estamos viendo, pero es parte de no tocar los problemas de fondo del sistema de salud y decir simplemente que el problema es que falta que el gobierno gire plata. No es solo eso, hay que hacer una reforma estructural. La de Petro no era, porque es exagerada, pero fueron más exagerados la oposición porque bloqueando le entregó la salud a Petro. Eso era clarísimo y eso era absurdo, había que llegar a un acuerdo. El próximo gobierno, como dijo Luis Ernesto, ¿qué va a hacer? Declarar una emergencia para manejar por decretos todos estos problemas que se están saliendo de las manos y no dan tiempo. Y ojalá ahí sí se logre llegar a un acuerdo en el Congreso, pero otra vez el petrismo y sus aliados van a tener una parte importante del Congreso y van a tener que negociar una reforma que cambie el modelo actual. Sobre eso que dice Álvaro, tengo tal vez 2 diferencias. Ricardo. Una, que el Congreso intentó llegar a unos acuerdos con el gobierno durante los primeros meses, después del 2022, y fueron dinamitados permanentemente por una persona que hoy es la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico, que es la entonces ministra Carolina Corcho. Llegaban unos acuerdos con los ministros del Interior en ese momento, creo que era Alfonso Prada, y Carolina Corcho cambiaba todo por la noche. Entonces, todo lo que se acordaba para llegar a unos consensos, para que saliera adelante la reforma, quedaba dinamitado por las barras bravas del petrismo. Por otro lado, no hay que dejar de lado y no hay que olvidar que la crisis de la salud se ha agravado en los últimos 3 años, que la nueva EPS es manejada por el gobierno del presidente Petro hace 2 años. Entonces, aquí hay que delegar responsabilidades y hay que contar la historia completa. 7:53, Aurelio. Pero es que no veamos la foto del decreto de hoy. Es una película. Lo que hemos venido viendo es cómo el gobierno de Gustavo Petro con el ministro Jaramillo vienen montando la reforma a la salud que está en discusión por decreto. Esta es una pieza más
de ese andamio que han venido construyendo. Usted recuerda, por ejemplo, el decreto que dice el giro directo de la ADRES a los hospitales públicos o el giro directo de la ADRES en más de un 80% de los recursos. También la prioridad de la atención de planes básicos. Y ni hablar de lo que es el manejo de la UPC, de la unidad por capitación, que el gobierno tiene que entregar por cada uno de los afiliados. Ha venido, es decir, eso ha sido un pleito. Y ahora este otro. O sea, si mi memoria no me falla, 0 iban 5 decretos montando la reforma a la salud que el gobierno quiere. Bueno, y el gobierno tiene el derecho a proponer una reforma a la salud. Es más, tiene derecho a plantear la estatización, como dice Héctor. Pero además de los decretos, todo lo que viene haciendo es en forma absolutamente improvisada, sin planeación y sin recursos. Ese detallito de que no, es que si los recursos, eso, no. Cualquier experto en este tema dice, aquí el problema tiene que partir de cómo entregar recursos suficientes al sistema. Manéjelos el Estado o no. Es que este punto es importante. La gente está ligando la baja calidad o el bajo monto de la UPC, lo está ligando a las EPS. No, el gobierno puede estatizar la salud y si no tiene los recursos suficientes, como lo plantea la reforma a la salud, tampoco podrá brindar una buena salud. ¿A Jaramillo ayer, al ministro? ¿Escuchó al ministro de Salud en su acto proselitista ayer? Yo ya me estoy saneando de un poco de eso, ¿no? Pero es que no, hay un punto importante. No, es que además de otro que vamos a hablar más adelante y vamos a tocar, que es cómo participa abiertamente en política y nadie le dice nada. Pero hay un punto que es importante de lo que dijo el ministro. Está planteando que el presidente Petro le dijo, ahora sí, como la nueva EPS es pública, entonces ahora sí paguemos y ahora sí busquemos la plata de donde sea. Pero la fuente de financiación que está buscando, ríase usted, es a través de préstamos. Es decir, otra vez, no hay de dónde. Lo que busca el gobierno es simplemente desfinanciación, buscar la financiación de la salud a través de empréstitos. 7:56 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y por supuesto las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que sucede en esta jornada electoral, porque hay que elegir, hay que ejercer el derecho al voto, hay que ir a las urnas, háganlo y elijan bien, así como la elección este 8 de marzo es Blue. Los problemas del país son de salud y de orden público. No hay dudas de que el gobierno Petro entregará un país mucho más violento, un país con más de 50 masacres, con un desplazamiento forzado que creció, que llegó al 85%. El año pasado, afectando especialmente a la región del Catatumbo. Una crisis que se acentúa por la guerra de los grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, que solo ayer mataron a una mujer y sus 2 hijos con un dron bomba que cayó en su casa en la vereda La Jagua, en Segovia, en el departamento de Antioquia. Por supuesto, también con los secuestros que son cada vez más constantes de candidatos al Congreso de la República, como el de Andrés Velázquez, que fue visto por última vez en el departamento del Cesar y sobre quien hay que reportar que apareció afortunadamente con vida, pero como el desorden público es cortesía de todos los grupos ilegales, hay que hablar de la disidencia en el suroccidente del país. Hace unas semanas fue Aida Quilcué, ayer Ana Guetio, 2 secuestros que por fortuna tuvieron también un final feliz. Están vivas y salvo para continuar con su carrera política, con su campaña para llegar al Congreso de la República. Domingo 8 de marzo, la cita con la democracia. Tenemos que salir a votar. Es nuestro derecho como colombianos y como ciudadanos. Programación especial en Blue Radio y a la 1 de la tarde especial de Voz Populi el día de elecciones. Los esperamos porque el 8 de marzo la mejor elección es Blue Radio.
Hay un nuevo decreto que obliga al traslado de más de 6,5 millones de pacientes a los que se les acaba el derecho a elegir a qué EPS quieren estar afiliados y los va a meter a EPS intervenidas, en su mayoría a la nueva EPS, que pasará de tener 11 millones de pacientes a más de 14,5 millones. Está haciendo el gobierno por decreto la reforma a la salud. La nueva EPS es la única que podría operar en casi todo el país. Allí estaba afiliado el pequeño Kevin Cardona o la señora Cecilia Quintero, que son víctimas de este sistema de salud. Las más afectadas serían, por ejemplo, Sura. 7:59, primero expiden borradores de decreto y luego se sientan con los sectores afectados. El presidente Petro está anunciando un encuentro con Asofondos, con las administradoras de fondos privados de pensiones, luego del decreto que ordena el traslado en 15 días, que es el plazo para comentarios porque sería casi que inmediato, de 25 billones de pesos de los ahorradores, de los pensionados, a Colpensiones, al fondo público. Marcela Peña. Pues Ricardo, el presidente Gustavo Petro pone hasta ahora en su cuenta de X: he decidido hablar con la banca privada para que aclaremos cualquier confusión provocada por la prensa o por los gremios en elecciones. El presidente Gustavo Petro, Ricardo, acepta sentarse con la banca privada, pero insiste en que los recursos tienen que ser trasladados desde los fondos privados a Colpensiones. Dice el presidente: no propongo que se transfieran billonarios recursos porque sí, ni para financiar al gobierno, sino que se cumpla la ley. Dice que van a hablar de 2 puntos en las conversaciones. El primero, plazos y formas en que ese ahorro sea devuelto y en el que se regrese o en el que se trasladen los ahorros de los próximos cotizantes que decidan moverse desde los fondos privados hacia Colpensiones. Recuerda, Ricardo, que aunque la reforma pensional está suspendida, está vigente el artículo 76 que permite a aquellas personas que están a menos de 10 años de la edad de pensión trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El presidente dice: si la ley estuviera vigente, los recursos